Hoy quería hablarte de las fórmulas mágicas y cómo buscarlas me han hecho perder oportunidades y impedirme crecer en muchos aspectos. Por ejemplo, a los 12 años yo empecé un canal en YouTube, o sea, en algún periodo empecé varios canales, pero al final con el que me quedé fue uno que actualmente sigue en internet. Empezó llamándose Tecnet y luego le puse otros nombres, creo, y ahora se llama Proceso Global, lo pueden buscar, está todavía en internet. Y subía tutoriales de distintos temas, algunos muy básicos, pero igual mucha gente los veía porque mucha gente que quizás buscaba esos temas y les interesaba. Hacía también algunos unboxings, reviews de productos, etcétera. La cosa es que también una de las cosas que me frenó el crecimiento era pensar en que había alguna fórmula mágica al crecer en YouTube, al encontrar los temas más interesantes, al buscar la fórmula de edición que realmente era la que usaban, por ejemplo, no sé, los profesionales, que quizá yo no estaba usando, no encontraba en ese momento y tengo que encontrarla para poder seguir creciendo. Y esa presión de no fluir y de no seguir haciendo los temas que me gustaran, finalmente hizo que en algún momento ya dejara de seguir intentándolo y dejar de subir videos a YouTube. También por otras muchas cosas, quizás falta de tiempo también, pero uno siempre puede hacerse el tiempo si quiere hacer las cosas. Yo creo que siempre muchas de las cosas que me han hecho abandonar ciertas cosas, ciertos proyectos, ha sido esta búsqueda de la fórmula mágica. Y con ese canal en YouTube ganaba cierto dinero, no era tanto. Siempre me pregunto esto, que si hubiera seguido intentándolos, hubiera seguido haciendo videos, probablemente el canal estaría mucho más grande y quizás me permitiría vivir en parte de ello, quizás no 100%, no sé, nunca lo voy a saber, pero me hubiese permitido crecer en ese aspecto. También me preguntaba muchas veces como, ¿cómo lo harán los otros youtubers, por ejemplo, que hacen documentales o que hablan de productos? Quizás tendrán alguna fuente mágica donde obtienen toda la información. En ese momento obviamente no existía ChatGPT ni nada de esto, ni ninguna herramienta de IA generativa para realizar investigación. Entonces me preguntaba, ¿tendrán alguna fuente mágica, alguna fórmula para obtener esos videos tan bien narrados, donde tienen información tan buena? Me preguntaba yo, y que yo no tengo esa información. Y eso hacía obviamente que pensara que no tenía esa fuente mágica, toda esa información, y nunca la iba a tener, entonces no iba a poder llegar a ese nivel. Entonces finalmente me echaba yo mismo para abajo. También en la universidad, por ejemplo, recordando ejemplos random, siempre pensé en que había alguna fórmula mágica para poder estudiar y que me fuera bien. Buscaba en internet técnicas de estudio validadas por la ciencia, por ejemplo, como la repetición espaciada, el recuerdo activo, la técnica de Feynman y muchas otras. Una de las cosas que recomendaban siempre era usar una aplicación que se llama Anki, en donde tú puedes hacer flashcards, en donde pones la pregunta en un lado y la respuesta en otro, y así permitirte no olvidar la información. Pero muchas veces me demoraba más haciendo los mazos de Anki que repasando la información. Y como requería tanto esfuerzo hacerlos, finalmente me aburría y no, quizás hacía los mazos, pero nunca los estudiaba finalmente. Y como me aburro fácilmente, después generalmente llegaba el periodo donde era la prueba, el certamen, y llegaba el día antes y no había estudiado y finalmente tenía muy poco tiempo para estudiar. También me ha pasado últimamente con el tema del contenido para Instagram, para TikTok y también para YouTube, que estoy haciendo este video, de pensar también, de buscar como fórmulas mágicas, temas interesantes para tratar en el canal, cómo ha cambiado YouTube en los últimos años, etcétera. Pero finalmente me pasa y me ha pasado que llego a tal punto de buscar tanta información y no empezar que termino aburriéndome a tal punto de aburrirme que no quiero ver después, por ejemplo, el hacer contenido. Y también me ha pasado que el pensar que hay una fórmula mágica o el pensar que todavía no estoy listo me ha hecho dejar de publicar contenido durante semanas o meses. Y lo que finalmente ha hecho es que no vea crecimiento en mi cuenta y al volver obviamente sea más difícil retomar el ritmo de la grabación. Finalmente, el pensar que hay algo más, el pensar que hay una fórmula o el pensar que no estoy preparado todavía necesito como más información para hacer esto, no soy experto, hace que creemos tanta fricción que nos olvidemos de lo importante que es intentarlo, empezar de alguna forma a crear un hábito de crear contenido y darse cuenta que con el tiempo uno puede mejorar, porque lo que me pasa en mi caso es que si me pongo tanta presión de que el contenido tiene que ser bueno, de que el contenido tiene que llamar la atención, tiene que estar muy bien editado, me pongo tanta presión que finalmente, no sé, hago un video hoy y no hago ningún video nunca más en la vida. Entonces todas las cosas tienen que estar equilibradas. Obviamente uno puede ir creciendo con el tiempo, puede ir haciendo mejores videos, pero hay que llevar un equilibrio entre hacer buenos videos y también tener el hábito de hacerlos, porque finalmente una sin la otra hace que, en mi caso, me aburra y no haga más contenido. Siempre hay cursos, siempre hay youtubers o creadores de contenido que puedes ver como para inspirarte y mejorar, pero en mi caso me pasa muchas veces que es como blanco y negro, donde digo como, no sé, tengo que ver todo esto para
poder lanzarme recién y hacer mi primer video, cuando no, puedes ir con el tiempo, leyendo, viendo videos y así como ir tomando ideas e ir mejorando y finalmente llegar a algún tipo de equilibrio que te sirva para comenzar. En este caso es el primer video que hago en este canal, que es un video en horizontal porque ya había subido algunos shorts y quería tener esta reflexión de las fórmulas mágicas y de la fricción que hace que finalmente no hagas nada. Y me recuerda también en el libro Hábitos Atómicos de James Clear, que habla de esto, de la fricción, que uno de los pilares para llevar un hábito es que tengas la menor cantidad de fricción posible, porque si te pones tantas barreras para poder comenzar, finalmente vas a decidir no hacerlo. Entonces tienes que buscar las razones para sí hacerlo, para sí dar el primer paso. Por eso también quizás te dejo esta pregunta y es, ¿cuál es el primer paso que darías para comenzar a crear contenido, empezar a crear tu marca personal o para hacer cualquier cosa que tengas pendiente empezar o quieres hacer hace mucho tiempo y no lo has hecho? Quizás por miles de razones, por miedos, por pensar que no estás preparado o preparada. Así que te leo en los comentarios.